Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Se graban en la memoria de quienes las vivieron y en la imaginación de quienes desearían haber estado ahí. A veces, una generación entera se une alrededor de un equipo, de un nombre, de una manera de desafiar lo imposible. Eso fueron los Chicago Bulls, un grupo de hombres que no solo aprendieron a ganar, sino a volar. Su historia no es solo sobre el baloncesto, es una historia sobre ambición, disciplina, ego, dolor y propósito. Entre los años 80 y 90, un equipo cambió la manera en el que el mundo entendía el deporte. Pero lo que realmente transformaron fue algo más grande, la idea misma de la excelencia. En una época donde muchos jugaban para ser vistos, ellos jugaron para ser recordados. Y en el centro de todo estaba un hombre que se convertiría en verbo, en símbolo, en leyenda: Michael Jordan. Antes de ser un imperio, los Bulls eran una promesa rota, una franquicia sin alma, perdida en temporadas mediocres y sin identidad. La ciudad de Chicago, acostumbrada a su dureza, a su carácter obrero, anhelaba un equipo que representara su espíritu, fuerza, orgullo y resiliencia. El año era 1984. La NBA vivía una explosión de talentos: Magic Johnson, Larry Bird, una liga que comenzaba a convertirse en un espectáculo global. Pero Chicago seguía sin historia, hasta que llegó un joven de Carolina del Norte, con un brillo en los ojos que parecía más ambición que juventud. Su llegada no prometía títulos inmediatos, prometía algo más poderoso, un cambio de mentalidad. Porque lo que hizo Michael Jordan en Chicago no fue solo anotar puntos o ganar trofeos, fue instalar una cultura, una nueva forma de entender el trabajo, el sacrificio y la obsesión por mejorar. Antes de él, los Bulls eran un equipo, y después de él, fueron una religión. Hay personas que parecen hechas de otra materia, que convierten el fracaso en impulso, la presión en motor y la crítica en silencio útil. Michael Jordan era eso, un perfeccionista, un competidor, un hombre que no jugaba por ganar, jugaba para no perder. Desde su primer partido, su manera de mirar el aro era distinta. No buscaba anotar, buscaba dejar una marca. Promedió más de 30 puntos por partido a lo largo de su carrera, algo que nadie había sostenido con tanta constancia. Pero su impacto no se medía solo con los números, era la energía que irradiaba, la manera en que levantaba a un equipo entero solo con la fuerza de su carácter. Jordan no pedía esfuerzo, lo exigía con el ejemplo. Entrenaba más, dormía menos y jugaba como si cada segundo fuera el último. Era el primero en llegar y el último en irse. Y cuando sus compañeros flaqueaban, no los señalaba, los empujaba. Su fuego no era solo pasión, era una decisión diaria. Esa intensidad transformó a los Bulls, a la NBA y al deporte mismo. Lo que antes era un juego, con él se volvió un arte, y lo que antes era competencia se convirtió en propósito. El día que Michael Jordan se puso su primer uniforme rojo, el destino cambió de dirección. Porque cuando una persona decide no aceptar los límites, todo su alrededor se transforma. Detrás de toda leyenda siempre hay alguien que no busca los reflectores, alguien que sostiene el equilibrio, que no necesita el aplauso, porque entiende que el verdadero valor no está en ser visto, sino en hacer que todo funcione. Ese alguien fue Scottie Pippen. Mientras el mundo miraba a Jordan elevarse, Pippen mantenía al equipo con los pies sobre la tierra. Era el engranaje que hacía que todo girara. Su defensa era implacable, su inteligencia táctica, brillante. Promedió 18 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias por temporada. Pero su verdadero impacto estaba en lo invisible. Nos enseñó que el éxito no está en ser indispensable, sino en ser confiable,
que los héroes no siempre gritan, a veces solo hacen su trabajo. También que los demás pueden brillar. Y en medio de todo había un hombre que orquestaba la armonía, Phil Jackson, el entrenador, que convirtió la presión en filosofía. Mientras otros hablaban de táctica, Jackson hablaba de mente, ego y equilibrio. Introdujo la calma en el caos, meditación, lectura, silencio. Le enseñó a sus jugadores que ganar sin equilibrio era perder algo más valioso, la paz interior. Su liderazgo no controlaba, elevaba. La ofensiva del triángulo fue su arte, una danza entre la mente, cuerpo y alma. Su genio no fue dominar las estrellas, fue lograr que todas jugaran con una sola conciencia. Entre 1991 y 1993, los Bulls conquistaron 3 campeonatos consecutivos. Vencieron a los Lakers, a los Blazers y a los Suns. Pero más que una racha, fue una transformación colectiva. Cada jugador entendió su papel, cada ego se rindió ante un propósito común. Cada partido fue una lección de humildad y ambición equilibrada. Lo que nació no fue solo una dinastía deportiva, fue una filosofía de vida. Los Bulls se convirtieron en el espejo de una generación que entendió que la victoria sin alma no vale nada. Porque la verdadera conquista no fue levantar el trofeo, sino dominar el ego. Toda historia de grandeza tiene un momento de silencio, un punto en que todo se detiene, y el héroe descubre que incluso el vuelo más alto necesita aterrizar. En 1993, Jordan se retiró. El mejor jugador del planeta colgaba sus tenis. El mundo se detuvo. Sin él, los Bulls siguieron, pero algo faltaba. No era solo talento, era alma. Pippen tomó el mando, mantuvo la dignidad, pero la magia se había ido. Mientras todos miraban hacia otro lado, Jordan aprendía lo que nunca había enfrentado, la derrota interior. Y cuando regresó, no volvió a jugar, volvió la leyenda. 2 palabras bastaron: I'm back. El regreso de Jordan no fue ego, fue amor al juego, a su esencia, a sí mismo. Con su regreso y la llegada de Dennis Rodman, los Bulls completaron el círculo. Rodman era caos puro, pero dentro del sistema de Phil Jackson, ese caos se volvió equilibrio. Juntos lograron un récord histórico, 72 victorias y solo 10 derrotas. Ganaron 3 campeonatos más, 1996, 97 y 98. 6 anillos en 8 años, 2 eras, un mismo propósito. El mundo los vio dominar, pero lo que admiró fue su armonía, la manera en que mentes distintas respiraban el mismo ritmo. Era fuego, razón y espíritu sincronizado. Y cuando esos 3 se alinean, lo imposible se vuelve rutina. El éxito visible de los Bulls tuvo cimientos invisibles: disciplina, humildad, autenticidad, filosofía, propósito, confianza. Fue una dinastía sin ego, una orquesta que entendió que el nosotros es más poderoso que el yo. Su mayor jugada no fue técnica, fue cultural. Nada de eso fue fácil. Los Bulls fueron una sinfonía brillante que aprendió a tocar entre el ruido. Jordan presionaba, Rodman desaparecía, Pippen se sentía subvalorado y Jackson debía transformar el caos en armonía cada noche. Esa fue su guerra real, la interna, porque los grandes equipos no caen por el rival, caen cuando olvidan por qué empezaron. Cada anillo fue una cicatriz, cada conflicto una lección. Los Bulls crecieron no porque evitaron el dolor, sino porque lo enfrentaron juntos. Cuando el último anillo fue levantado en 1998, nadie imaginó que no era una despedida, sino el inicio de una leyenda. El número 23 se volvió el símbolo de excelencia, las zapatillas un sueño, el logo del toro una filosofía. De Chicago al mundo, los Bulls enseñaron que la grandeza no es un resultado, es una forma de vida.
Su legado no está en los trofeos, sino en cada persona que al verlos entendió que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana eras. Primera lección: el talento no basta. Jordan tenía todo, pero lo que lo hizo inmortal fue su hambre. Segunda lección: el éxito no sirve sin humildad. Pippen nos recordó que el silencio también construye historia. Tercera lección: la diferencia no divide, enriquece. Rodman demostró que la autenticidad puede ser una estrategia. Cuarta lección: el liderazgo no se impone, se inspira. Phil Jackson transformó el ego en propósito. Y la última: las caídas no son el final, porque los sueños no mueren, solo cambian de forma. El tiempo borró los partidos, pero no su mensaje. Los Bulls fueron más que un equipo, fueron un espejo. Nos mostraron que el éxito real nace del propósito compartido. No se trata de anotar más puntos, sino de elevar el juego de los demás. No se trata de tener la razón, sino de construir armonía. Porque tarde o temprano todos dejamos la cancha, pero el impacto que dejamos en otros, ese sí juega para siempre. Los Bulls nos recordaron que un equipo no es quien trabaja junto, sino quien confía junto. Y cuando el ego se rinde ante el propósito, el resultado se vuelve inmortal. Así que cuando sientas que ya diste todo, piensa en ellos, en el fuego de Jordan, en la calma de Pippen, en la rebeldía de Rodman y en la sabiduría de Jackson. Ellos no ganaron solo los campeonatos, ganaron para recordarnos que la mente humana, cuando se alinea con el corazón, es capaz de cambiar el mundo. Porque la vida no se trata de ser el mejor, sino de ser parte de algo que te hace mejor. Ese fue el verdadero legado de los Chicago Bulls.